Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el programa número 33, 33º, de un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura, un programa de educadores contra el adoctrinamiento, que somos nosotros. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, hágase el favor de suscribirse a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. Conmigo están, conmigo Alicia Rubio, están los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia, Beatriz Montes, Pedro González Murillo, Elena Tejada y Nanda Gredano. Bueno, pues vamos a pasar al tema del programa. Uno de los grandes puntos claves de esta ingeniería social que nos están aplicando contra nuestra voluntad es la educación de nuestros hijos. El Estado era el responsable de proveer a los ciudadanos de una instrucción intelectual, una enseñanza que les preparara para la vida laboral, para sus actividades futuras como ciudadanos. La educación, es decir, esos valores y normas de moral y convivencia quedaban en manos de las familias y se reforzaban en las aulas sin ningún tipo de discrepancia, pues lo que estaba bien, y lo que estaba mal, en un acuerdo social general. No sabemos en qué momento la educación en valores y moral pasó a estar en manos del Estado y la instrucción y la enseñanza comenzaron a disminuir en beneficio de una educación en valores controvertidos, en muchos casos contrarios a los inculcados por los padres, y en otros casos nos encontrábamos con unos padres en dejación de funciones que ya no educan porque les han convencido de que la educación se recibe en las aulas y no en casa. Mucho más cómodo, pero infinitamente más peligroso. No sabemos en qué momento aparecieron docentes empeñados en la labor de educar, adoctrinando en esos nuevos valores que cada vez más claramente eran contrarios a los que de forma unánime y coincidente tenían padres y profesores y sociedad cuando la educación se aprendía en casa y la enseñanza era en las escuelas e instruían conocimientos. Incluso los conocimientos se han adaptado a esta nueva educación y a estos nuevos valores. La filosofía y las materias que hacían pensar y trabajar un espíritu crítico desaparecieron. La historia se parcializó con una visión nada ecuánime y las matemáticas se enfocaron con perspectiva de género, mientras la biología se reinventaba en función de las necesidades de una nueva cosmovisión donde la realidad es como cada uno la ve, lejos de una objetividad externa. Preguntaba Vargas Llosa que cuándo se jodió el Perú. Desde Educadores contra el Adoctrinamiento nos preguntamos que cuándo se jodió la enseñanza. Y para intentar obtener respuesta tenemos hoy a una invitada muy especial. Y la presento. Pedimos por favor que nos den un like al programa para que pueda llegar a más gente. Por favor, queridísimos oyentes. Bueno, pues tenemos con nosotros a Paloma Hernández García, autora de 4 libros: Arte, Propaganda y Política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España, que es de 2021. El fin de la izquierda, análisis del desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial, de 2023. Filosofía para gente despierta, 80 temas para analizar desde un pensamiento crítico, de 2024. Y Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI, de 2024 también. En la actualidad desarrolla su trabajo desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Su canal de YouTube, conocido popularmente como Fortunata y Jacinta, que por cierto nos tiene que contar por qué decidió, seguramente lo habrá contado, pero aquí no lo sabemos, por qué se llama Fortunata y Jacinta. Bueno, está centrado en filosofía política y en filosofía de la historia, y desde septiembre de 2018 ofrece análisis sobre los fenómenos políticos, sociales, artísticos, religiosos, científicos de nuestro presente en marcha. Paloma además es directora de los Encuentros Forjados, seminarios presenciales que se organizan anualmente en distintas ciudades españolas y que este año 2025 cumplen su 6ª edición. Y se van a ser los 6º Encuentros Forjados presenciales el fin de semana del 13, 14 15 de junio para analizar, de la mano de especialistas de reconocido prestigio, el tema religión y geopolítica en el siglo XXI. Bueno, pues muy bienvenida, Paloma, muy bienvenida a esta que es tu casa. Muchísimas gracias, Alicia. Encantada de estar con todos vosotros y con todos los que nos estén viendo del otro lado de la pantalla. Es un auténtico honor
Claro, el honor es nuestro, pero vamos, pero bueno, encantadísimos de tenerte. Vamos a comenzar. Empiezo yo con la primera pregunta. Muy bien. Prepárate y luego mis compañeros te seguirán preguntando. Bueno, las bases filosóficas y virtudes que se están destruyendo en la educación española son patentes. ¿A dónde nos están llevando? Del Ronzal, por cierto. Bueno, pues nos están aproximando a marchas además forzadas, porque el proceso se ha acelerado muchísimo en los últimos años. Esto es algo que lleva décadas de proceso, de desarrollo histórico, pero yo creo que es muy visible para todos que esto se ha intensificado incluso en los últimos años, o sea, en poco menos de 6, de 8 años, una cosita así ha ocurrido. Entonces, lo que estamos viendo es cada vez más cerca un horizonte en la que España pues se aproxima, como digo, a un horizonte de debilidad extrema. Es decir, lo que estamos presenciando es una desestructuración de nuestra sociedad, de la sociedad española. No es un fenómeno exclusivo en España, pero nosotros estamos ahora mismo pues, asentados en esta plataforma y por tanto vamos a hablar a partir de esta plataforma donde se desarrolla nuestra vida individual, familiar, social, laboral, política, etcétera. Y eso es España. Insisto mucho en esto porque hay una tendencia muy generalizada a poner los parámetros de la acción política en otros sitios, por ejemplo, exclusivamente en el individuo o exclusivamente en el colectivo o, por ejemplo, en Europa o, por ejemplo, en la humanidad. Y lo que estamos viendo ahí es que se está saltando por encima precisamente de la escala política, polis es polis-estado, y no se puede saltar de esa escala. Por tanto, desestructuración de nuestra sociedad cuyos efectos se están viendo ya por todas partes. Uno de esos ámbitos es evidentemente la escuela. Y yo creo que podríamos empezar preguntándonos ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Me vais a permitir que os comente la auténtica calamidad que yo viví en persona cursando un máster en estudios avanzados en filosofía aquí en Salamanca, Universidad Pública, donde una catedrática de filosofía política, atendiendo un poco a estas cuestiones, vino a decir que la escuela estaba ahí para ayudar a los niños a ser felices. Claro, el problema es que estas gentes, estos nuevos predicadores de la moral, pues cuando dicen niños felices, sobre todo se están refiriendo a niños disfrutones. Es decir, la idea de felicidad que ellos manejan no es la idea de felicidad que desarrolló Aristóteles o que desarrolló Santo Tomás de Aquino, una idea de felicidad cuyo contenido objetivo era Dios mismo. No, no, no. Aquí lo que están tratando generalmente pues nuestras élites, salvo honrosas excepciones, claro está, pero élites políticas, intelectuales, universitarias, periodísticas, etcétera, es una idea de felicidad canalla, es lo que nosotros llamamos la felicidad canalla. Es una idea de felicidad tontorrona que al final se reduce a consentir que cualquiera, o los niños en este caso, hagan lo que les dé la gana. Sí, hay ciertos límites, pero en general va a ser un poco esa la tendencia. Sin enseñar, sin instruir a los niños o enseñarles a gobernar precisamente ciertas pasiones o ciertos instintos y a calcular las consecuencias de esos actos, de los efectos que tienen sus propias acciones. Entonces, es una idea de felicidad canalla, como digo, que es la idea de felicidad del consumidor que está satisfaciendo constantemente sus propios deseos, sus propias necesidades e instintos más primarios, uno detrás de otro. Por supuesto, todos entendéis que yo estoy hablando de una tendencia generalizada, porque no es toda la sociedad la que está atravesada por estas cuestiones. Pero sí que es una tendencia que si hace 40 años, por fijar un punto cronológico en nuestra historia
de nuestro país, ¿verdad? Pues era prácticamente residual y además era mal vista, condenada socialmente. Lo que estamos viendo ahora es que es una tendencia que se está generalizando en muchos ámbitos de la vida social y política, incluso educativa. Por eso tenemos, yo no tengo hijos, pero sí que me rodeo de gente joven y de niños, y entonces pues yo veo esa tendencia a ver a niños y adolescentes completamente adictos a las pantallas, al juego continuo. Es la idea de que al niño, al adolescente, hay que mantenerle permanentemente hiperestimulado. Esto lo que hace es desarrollar pues, una intolerancia al aburrimiento o a cosas incluso más serias como a las responsabilidades o el hacer lo que te mandan. O sea, es la cuestión de obedecer. Yo creo, me imagino que todos vosotros estáis mucho más al tanto de esta dificultad que tienen muchos niños de nuestros días. Casos concretos que yo observo, pues por ejemplo, y que en mi casa hace 40 años eran, como digo, absolutamente impensables. Niños que llegan a la casa de los abuelos y entonces todo se adapta al niño. Por ejemplo, es el niño el que decide lo que se pone en la televisión, sin ni siquiera pedir permiso, y en ese caso, pues ahí está gran parte del problema, porque son los propios padres los que no están indicando al niño que esa conducta es inadecuada y no le están explicando por qué es inadecuada. De manera que, bueno, otro caso, por ejemplo, que tengo muy en la cabeza es te montas en un coche con niños para hacer un viaje y entonces es el niño el que decide qué música se va a escuchar durante el viaje. Con juegos, porque al niño hay que mantenerle entretenido, entonces, pues venga, ahora eliges tú y el siguiente soy yo y tal. Bueno, pues este es un problema porque lo que se está indicando es justo lo contrario de lo que es lo prudente y lo sabio, que es lo que se está diciendo es que es, son los adultos los que se tienen que adaptar al niño cuando es justo lo contrario. O sea, lo sabio y prudente es justo lo contrario. Es decir, es el niño el que tiene que entender que es él el que se tiene que adaptar. Esto nos lleva, y de esto sabréis vosotros mucho más que yo, pues a la queja, a la denuncia continuada de cada vez más docentes que lo que están denunciando es que sus funciones cada vez están quedando más relegadas a ser meros entretenedores de niños. Sí, un poquito se guía, un poquito por aquí, por allá, pero en definitiva la cuestión es entretener al niño. Entonces aquí conviene volver a plantear la pregunta, ¿para qué sirve la escuela? Es decir, ¿cuál es la función? El problema es la función. ¿Cuál es la función del sistema de enseñanza de una nación? Bueno, pues nosotros desde el materialismo filosófico lo tenemos clarísimo, la escuela y sobre todo los institutos, porque ahí los niños ya están un poquito más desarrollados, tienen más experiencia, bueno, pues son aquellas instituciones donde se están conformando, lo ha dicho muy bien ya Alicia, donde se están ya configurando los futuros ciudadanos de una nación. Futuros ciudadanos que no solamente tienen derechos, sino que sobre todo adquieren responsabilidades y deberes. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué tipo de ciudadanos está configurando el actual sistema de enseñanza en España, que viene rodando desde hace décadas, cada vez peor, porque cada vez incide más en los problemas? Un sistema que lo que hace es incentivar o priorizar la subjetividad del niño y relegando al docente a esa función que he comentado y que luego podemos comentar un poco más de forma desarrollada, que es la función de entretenedor o mero guía. Sí, algo de guía sí que ejerce, pero en fin, cada vez menos. De manera que este docente, relegado a esa función, incluso tiene que asumir que no puede utilizar ciertos dispositivos rígidos porque eso está muy mal visto desde ese tipo de ideologías, puesto que esos dispositivos rígidos lo que van a hacer es oprimir la subjetividad del niño. Y no, como todo está volcado para adaptarse todo al niño, pues entonces hay que eliminar todos esos dispositivos rígidos supuestamente de opresión. En fin, esta sería un poco la respuesta a esta
a esta primera pregunta. Buenas tardes, Paloma. Y enlazando un poquito con esta primera pregunta, a un profesor, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Porque está claro que no debe ser el materialismo filosófico. ¿Qué le decimos de las bases filosóficas, ideológicas que sustentan estos cambios tan negativos en el ámbito de la educación? Bueno, aquí, ¿qué le decimos en el presente o como te refieres más bien a cómo le explicamos ¿Cuáles eh, son los cómo hemos llegado fundamentos? hasta aquí? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos? ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos de esta situación que ahora mismo vivimos en el ámbito de lo educativo, que has bien explicado en la primera pregunta? Bueno, si no entiendo mal, yo creo que entonces nos tenemos que ir unos siglos más atrás para entender cuáles son las raíces o las fuentes de esta situación actual. Hilando con lo que comentaba Alicia, claro, todo va a arrancar del problema de secularización, que es un proceso histórico en el que, bueno, que está ahí vinculado con la transformación del antiguo régimen al nuevo régimen. Entonces eso exige necesariamente, por su propia doctrina, ¿verdad?, convertir las antiguas virtudes cristianas que surgieron no por combustión espontánea de un loco que se lo inventó, sino que surgieron esas virtudes tras siglos y siglos de experiencia y de sabiduría, además, como sabéis, atravesado por la razón, por la filosofía, por la teología, en el caso del cristianismo, del catolicismo en particular, a través de la escolástica, que no es cualquier cosa. Hemos citado antes a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, que es una realidad que no está en otros ámbitos culturales o religiosos, por ejemplo, no está en el Islam. Luego a lo mejor podemos comentar esto. Pero bueno, que me despisto. En ese proceso de transformación de las virtudes cristianas en valores, donde ya lo que tenemos es a unos predicadores de la moral que van a intentar actuar ya desde la política, a través de ideologías políticas, ¿verdad? Lo que tenemos ahora es ya una vuelta de tuerca. Es decir, virtudes cristianas se secularizan primero en valores y ahora tenemos que esos valores se están convirtiendo en contravalores abiertamente cristianos. Y esa es la razón por la que ahora mismo estamos desbordados de ideologías aberrantes, completamente desde el punto de vista de la moral de nuestros antepasados, por ejemplo. Pero bueno, para situarme, las fuentes de este cambio en el modelo de enseñanza. Pues muy rápidamente podemos decir que aquí en España se han desarrollado históricamente, en España y en otras regiones del mundo, dos modelos de enseñanza. El modelo de San Agustín, que entendemos que es un modelo de raigambre católica, cristiana, católica, y que es el que se desarrolló sobre todo en España a través de las instituciones de educación católicas, ¿vale? Y que vamos a nombrar como el modelo de la instrucción. Frente a este modelo, en esa época que os comento del cambio del antiguo al nuevo régimen, empujado por la Ilustración y también por ideas masónicas, en fin, ahí hay un conglomerado bastante gordo de cosas, pero bueno, lo que va a empezar a entrar es el modelo de Rousseau. Este modelo de Rousseau lo vamos a llamar el modelo de la educación en vez del modelo de la instrucción. Este modelo penetra muy fuertemente en España a través del proyecto ilustrado, a través de los liberales, a través del krausismo, que tiene un combate en el plano educativo, sobre todo en la enseñanza universitaria española, tiene un combate a muerte contra las instituciones universitarias católicas, el krausismo, y luego penetra muy fuertemente en lo que conocemos como la institución libre de enseñanza. Entonces, lo que vamos a tener a lo largo de todas estas décadas es un combate entre estos dos modelos. Digamos que ahora mismo el que impera es el rusoniano, pero no porque haya desaparecido completamente el otro modelo o partes y contenidos del otro modelo. ¿Qué se está decantando fundamentalmente en la lucha entre estos dos modelos opuestos? Pues algo tan serio como la propia antropología, es decir, la propia idea
de hombre, yo no utilizo lenguaje inclusivo, me estoy refiriendo a la propia idea de sujeto humano. Es decir, ¿cuál es la naturaleza humana? Bueno, eso es lo que está ahí en combate. Otras cosas que están en combate es la propia idea o la propia forma de entender el proceso aprendizaje-enseñanza. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? La propia idea de alumno. ¿Qué es el alumno? La propia idea de profesor o maestro. ¿Qué es el profesor y el maestro? Todo esto está ahí en pelea a muerte. Entonces, para resumir, muy rápidamente vamos a explicar cuál es el modelo de San Agustín, el modelo católico, para que nos entendamos. Pues es un modelo que va a entender que la naturaleza humana está desviada por el pecado original, pero que esa desviación se puede y se debe corregir. Ojo, porque este no es el modelo protestante, ¿de acuerdo? La antropología luterana, por ejemplo, dice que la naturaleza humana está corrompida desde el principio y va a estar corrompida siempre absolutamente. Es por culpa de la concupiscencia, va a decir Lutero. Entonces, para centrarnos, estamos situados en el modelo católico. La naturaleza del niño está desviada por el pecado original, pero se puede y se debe corregir. ¿Cómo? A través de la instrucción. Esto significa que al niño se le tiene que poner delante el tipo de contenidos y de conocimientos técnicos, científicos, filosóficos que el niño tiene que aprender. Es decir, el movimiento en el modelo de San Agustín es desde fuera del niño hacia dentro del niño. Como veis, cambia completamente, bueno, lo vamos a ver luego mejor comparándolo con el otro modelo, pero esta es la idea, ¿no? Desde fuera se le presentan los contenidos que el maestro tiene que poner delante del niño para que el niño tenga una formación adecuada. Luego tenemos el modelo de Rousseau y aquí van a cambiar completamente las cosas porque Rousseau, con la idea del buen salvaje, estamos ya en otro paradigma ideológico y filosófico, o sea, ya aquí estamos en la ilustración y estamos en el libre pensador, en el hombre haciéndose a sí mismo, en la idea de que las religiones son productos irracionales que impiden el pensamiento científico, entonces es todo oscurantismo y hay que destruir a las religiones y todo ese tipo de prejuicios, ¿verdad? Entonces Rousseau lo que va a decir es que el niño, es decir, la antropología, la naturaleza humana, el niño tiene una naturaleza impoluta, llena de bondad, y que precisamente es la sociedad, a través de una multitud de instituciones, las que generalmente terminan corrompiendo esa naturaleza buena del niño. Entonces, el niño ya portaría en su interior, esta es la cosa, ¿verdad? El niño ya porta en su interior una naturaleza. Otros van a decir ahora, de forma moderna, el niño ya porta una personalidad, una personalidad. Por tanto, lo que tienen que hacer el maestro, los padres, el entorno social en general, es dejar que esa personalidad se exprese en plenitud, sin trabas y espontáneamente. Con unas pequeñitas guías, sí que es verdad, unas pequeñitas guías, pero en general veis que el movimiento es justo el contrario. Es dejar que desde dentro del niño aflore lo que ya lleva en su propia mismidad, en su propia interioridad. Este es el modelo en el que se plantea que no hay que añadir demasiadas cosas nuevas al niño, porque ya el niño lo va a ir descubriendo. Ahí está la función de guía. Ya el niño lo lleva dentro, lo lleva en potencia. Entonces, la función del maestro es llevar esa potencia a la acción, pero partiendo de que ya está en el interior del niño. Entonces, aquí tenemos un problema porque poco a poco, a lo largo de todas estas décadas, se va a ir destruyendo las figuras de autoridad. Entonces, en general, todo lo que se entendía siempre como figuras de autoridad, el padre, el abuelo, el maestro, pues qué sé yo, otras figuras de la sociedad, como puede ser el médico, puede ser el alcalde, el cura. Bueno, pues se van a empezar a entender como aquellas cosas que taponan
la subjetividad del niño. Por tanto, hay que destaponar al niño. Esa suena así como que se queda muy fácilmente uno con la idea, ¿no? Hay que destaponar al niño. Esta es la razón por la que vosotros sabéis que hay profesores que, por ejemplo, no le exigen al niño ejercicios de redacción porque es que al niño le cuesta o porque el niño sufre. O, por ejemplo, si el niño escribe con una caligrafía mala, pues es que no hay que intervenir porque es que el niño escribe así. El niño escribe así. Mientras que San Agustín o todo ese modelo diría, no, 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 es que hay que enderezar al junco. Es decir, aunque sufra y aunque llore y aunque le cueste, hay unas normativas canónicas que nos indican cuándo una caligrafía es adecuada y cuándo no. Entonces tú tienes que adaptar al niño al canon objetivo que en nuestras sociedades entienden que es el que se aproxima a lo correcto, ¿verdad? Entonces no hay que dejar que el niño escriba de forma ininteligible, porque eso es un desastre. Entonces, lo que tiende a valorar este modelo es a profesores que tengan más bien cualidades psicopedagógicas, profesores que empaticen con el niño. Yo he estado en clases, lo contaba en un encuentro con Alicia, clases de conservatorio de música, donde el conservatorio que ya no eran niños, estaba lleno de dibujitos de corazones y de emoticonos y de cositas de empatizar constantemente para que el niño no sufra aprendiendo a tocar el cello, en vez de aceptar que es que ese aprendizaje cuesta sangre, sudor y lágrimas. Entonces, insisto en que es esta idea constantemente. Se está diciendo que es todo el entorno social el que se tiene que adaptar al niño cuando creemos que eso es un gravísimo error. Es el niño el que tiene que aprender, que se tiene que adaptar. Bueno, Hasta aquí. sí, sí, ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a ir a feminismo y islamismo. Le paso los trastos a Elena. Muy bien. Paloma, encantada de saludarte y de participar de esta entrevista. Te pregunto sobre tu libro, sobre el libro Islam y Feminismo. Ese ensayo en el que analizas de una manera muy incisiva todos los feminismos y en particular analiza los efectos que el llamado feminismo islámico puede tener en los países de tradición cristiana. Especialmente analizas el caso de Europa. Sí. ¿Qué supone bueno, la relación existente entre feminismo e islamismo, que lo analizas con una profundidad asombrosa? ¿Qué supone el velo islámico para las mujeres, el yihad en las niñas dentro de los centros educativos? ¿Qué está suponiendo esta nueva realidad que nos estamos encontrando en los centros educativos, cada vez Pues más generalizada? eh, aunque parezca que no, tiene relación con lo que hemos estado trabajando antes. Para centrarnos en el problema del hijab o del velo islámico, porque tiene muchas formas, ¿verdad? Bueno, Sí. pues voy a resumir y entonces voy a decir lo que es mi tesis fundamental. La tesis fundamental es que el Islam no es solo una religión ni es solo una cultura, sino que el Islam es un compuesto y además es un compuesto potentísimo, es un compuesto religioso, político y geopolítico y que además como tiene una tendencia totalizadora, totalizadora no totalitarista, quiero decir, totalizadora quiere decir que necesita recubrir y controlar todos los aspectos de la vida del individuo concreto y particular. ¿De acuerdo? Entonces es que está cargado de todo, de normas éticas, de normas morales, de normas de usos y costumbres en la comida, en la vestimenta y tal. Entonces el hijab como una prenda musulmana, hay mucha variedad, efectivamente, pero lo que tenemos que entender es que el hijab, detrás del hijab, mejor dicho, hay todo un contexto social y político. Es decir, el hijab no es simplemente una prenda religiosa o cultural. Ese es el punto al que yo me quiero referir expresamente hoy. Detrás del hijab, eso, fíjate que en muchos países de mayoría musulmana no se ve.
no se ve. Entonces, mi libro está aterrizado sobre todo en los guetos islámicos que existen en Europa. Entonces, en los guetos islámicos que también existen en España, lo que vemos es que detrás del uso del hijab, pues hay toda una serie de normativas, como digo, sociales, religiosas y políticas. Por ejemplo, la obligación de que la mujer camine por detrás de los hombres de forma obligatoria. En muchos casos, la prohibición de las niñas que no usan hijab de hacer gimnasia, por ejemplo, o de ir directamente a la escuela. La situación de que las mujeres están tutorizadas de por vida. La situación de que las mujeres hereden la mitad que los varones. Es decir, todo eso es algo que está detrás del hijab. Es que está consustancialmente unido. El hijab no es solamente una prenda religiosa o un hábito cultural, para decirlo así. Entonces, yo siempre digo que el problema de las mujeres musulmanas que en Europa y en España usan hijab, el problema no es ponerse el hijab, el problema es quitarse el hijab, porque cuando se lo quitan sufren consecuencias. Y en ocasiones son consecuencias muy graves, presiones familiares y no solamente familiares, sino de toda la fratría, de todo el gueto, es decir, de todo el ámbito social, muy, muy, muy fuertes. Como decía antes, por ejemplo, la prohibición de ir a la escuela, la prohibición de estudiar. Entonces, yo estoy en el libro analizo distintas corrientes feministas que se han enfrentado a este tema. Yo no soy feminista, pero eso en principio es totalmente irrelevante. Entonces, distintas corrientes. Hay algunas corrientes, las que llamamos aquí las feministas ilustradas, están completamente en contra del uso del hijab en los espacios públicos europeos, pero hay otras dos corrientes que están peleando en las calles y políticamente buscando que se desplieguen leyes a favor de que se pueda utilizar el hijab en los centros educativos. Yo os voy a poner un ejemplo muy, muy, muy pequeñito para que veamos todos cuál es el problema de que en las instituciones públicas de España se permita el uso del hijab. Hanan Serrouk es una mujer española nacida en España, pero de padres marroquíes. Voy a resumir muchísimo su historia. Ella ahora mismo está trabajando para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y parte de su trabajo consiste en detectar e intentar neutralizar los matrimonios forzados que ocurren dentro de esos guetos. Consiguen neutralizar muy pocos porque esos guetos cada vez están más herméticos. Eso que vaya por delante. Bueno, ella me planteaba un día lo siguiente, ella está completamente en contra del uso del hijab en España. Dice, ¿qué pasa cuando por fin una de esas niñas eh, consigue atesorar el coraje suficiente para ir a pedir ayuda y, por ejemplo, pues a asistentes sociales aquí en España, porque se le ha concertado un matrimonio forzoso y lo que se encuentra en el despacho de esa asistencia social es una mujer vistiendo el hijab? Es que es un problema que con el que ella convive a diario en Cataluña, que es donde más adelantado está todo este problema de la islamización. Que muchas instituciones públicas en España, evidentemente hay musulmanes, pero el problema es que visten abiertamente el hijab, sabiendo que el hijab comporta toda una visión social y política y moral. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Estaba enlazado con lo anterior por lo siguiente, porque la prohibición del hijab no puede recaer en los centros educativos. Es decir, esa decisión no puede recaer en el profesor o en el jefe de estudios o en el director. Eso es una absoluta irresponsabilidad por parte de nuestros gobernantes, porque lo que estás haciendo es dejar expuestos a estos individuos, a este director de colegio, por ejemplo, a las presiones que va a sufrir en caso de decidir prohibir el hijab, pues porque se le va a presentar allí la familia. Va incluso con amenazas, como sabemos que está ocurriendo. Familia o el grupo, me da exactamente igual. Entonces, la prohibición tiene que venir asegurada por parte de las leyes. Son leyes que además tendrían que ser estatales, centrales, no de cada comunidad autónoma.
Y además, estas leyes tienen que ir acompañadas de la fuerza coercitiva del Estado. Es decir, no estoy diciendo que tengan que ir ahí el ejército, lo que estoy diciendo es que en caso de que se produzca un conflicto, pues este director de colegio o este profesor pueda recurrir a la policía, ateniéndose a una ley, a una ley. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo diría acerca de la problemática del hijab, que es muy grave y que además cada vez vamos a ver que se va a acrecentar cada vez más. Perdona, Y Paloma, es que quería aprovechar, perdona, en relación a esto, no sé si, bueno, supongo que si estás pues al tanto de la recogida de firmas que están llevando Elena Ramallo y Sonia Sierra para una iniciativa legislativa para llevar al Sí, Congreso en Madrid para prohibir sí, la hijab en los colegios españoles y sí, el burka en las calles de nuestro país. Y sí. bueno, simplemente meter esta cuña, ¿no? Porque es realmente un tema que está ahora en auge, pero todavía mucha gran parte de la población no es consciente del peligro, el peligro que se nos viene. Y simplemente quería comentar esto. Gracias. Sí. Sí, con Elena he tenido la oportunidad de hablar precisamente la semana pasada para ver si soy capaz de organizar algo con ellas, pero está muy bien que hagas el apunte y luego a lo mejor también pues podéis poner en el foro el enlace porque es importantísimo, o sea, hay que luchar y hay que exigir que sea por ley, por leyes estatales, efectivamente. Sí, pues leyes, aprovecho, vale, y lo vamos a eso. poner aquí en la caja de comentarios de descripción del vídeo. Vamos a poner el enlace para que todos los que estéis escuchando este programa, que por favor os unáis a esta recogida de firmas, que es muy importante. Eso Sí, es. Además, leyes aplicables, que será algo importante. Y además, Paloma, un solo apunte antes de entrar en la pregunta, es interesantísimo lo que nos estás contando. Todo esto en detrimento de nuestra religión cristiana, porque todas las feministas, los grupos de feministas que apoyan a, a esta imposición, porque al fin y al cabo es una imposición, están confrontados con nuestros crucifijos en los colegios. Pero bueno, es un tema, la verdad, que es súper interesante. Yo te quería hablar y preguntar, para ir también tocando otros temas sobre los que nos vas a explicar de manera, pues como nos estás explicando el resto, el tema de la leyenda negra de la Edad Media. Es otra de las leyendas negras que tenemos y sobre todo del esplendor cultural español. Nuestros magníficos reyes católicos, que no hay parangón en ningún otro país, la escuela de Salamanca, es decir, se está utilizando la leyenda negra igualmente para atacar ese esplendor español, como todo lo que se está haciendo. Cuando España brilla, siempre se le oculta. pues mira, estoy anotando porque también tiene relación con lo que hemos estado tratando antes. Efectivamente, la Así es. leyenda negra. Mira, ilustración. Es una de las corrientes que con más saña configura, porque la leyenda negra, como tiene tantos siglos, se va adecuando a distintos contextos históricos y políticos, pues se va modulando. Entonces los ilustrados franceses también elaboraron su propia leyenda negra contra España, que fundamentalmente era anticatólica, por lo que hemos comentado antes. En un momento siglo XVIII, donde estos ilustrados franceses que jamás critican a Francia, una Francia que ya sabemos cómo estaba en el siglo XVIII, por eso luego se desata lo que se desata a finales de ese siglo, ¿verdad? Bueno, pues con muy buena visión geopolítica, estos intelectuales al servicio de Francia, pues necesitan atacar a la potencia competidora inmediata, que es, entre otras, pues en ese momento España. Eh, También la leyenda negra está vinculada con el mito de Al-Ándalus, que es el mito que está ahora mismo funcionando en todos esos grupos de izquierdas, autopercibidos de izquierdas, que tienen una idea o están pensando el Islam de una forma mitificada.
Es decir, están trabajando desde el mito de Al-Ándalus, como si Al-Ándalus, el Islam en general, pues hubiera sido pues eso, una civilización súper brillante que definitivamente habría sido oscurecida y arrasada completamente por la ignorancia y la rapacidad y la depredación de los malvadísimos y oscurantistas españoles. Es decir, que ahí ya hemos hecho un vínculo con los ilustrados, que ya hemos comentado antes, y también con el problema de por qué las feministas actuales tienen esa especie de tendencia a admirar todo lo que venga del mundo musulmán y a confraternizar con el mundo musulmán y a despreciar toda la tradición de sus antepasados y de sus abuelos y de sus padres, que es la tradición católica, específicamente católica, porque hay otros tipos de cristianismo que podríamos también triturar absolutamente de arriba a abajo. Entonces, como tú comentabas, mira, yo tenía aquí señalado que efectivamente la leyenda negra, lo primero de todo, si surge como ideología política es por una realidad objetiva, y es que España empieza a ser el hegemón de Europa. Es decir, porque España es la potencia, la primera potencia, y esa potencia la conserva durante siglos. Y entonces, bueno, pues hay otros poderes colindantes, ¿verdad?, que buscan también su pequeñita cuota de poder político. Y entonces necesitan hacer propaganda antiespañola para, de alguna manera, bueno, pues empezar ¿cómo se dice?, a romper la reputación tremenda que tiene el Imperio Español. Tú has mencionado a los Reyes Católicos. Bueno, pues el primer estado en sentido moderno que se configura en Europa, y cuando digo sentido moderno me estoy refiriendo al primer Estado que se organiza para combatir eficazmente los abusos de los poderes señoriales nobiliarios de la Edad Media, pues ese Estado es el Estado español, el Estado de los Reyes Católicos. Más cosas, por ejemplo, que ocurren. El primer Estado en el que se lleva a cabo la reforma del clero cristiano para combatir efectivamente desviaciones y corrupciones y excesos y abusos que había por parte de feligreses y también de obispos que actuaban más como nobles que como obispos y ministros de la Iglesia. Bueno, pues el primer estado que consigue hacer esa reforma es la España de los Reyes Católicos, precisamente de la mano del cardenal Cisneros. Por eso yo soy siempre tan rotunda con esta cuestión. Lo que hizo Lutero no fue una reforma. O sea, la reforma verdadera la hizo España. Lo que hizo Lutero y luego Calvino y otros fue una ruptura. Una ruptura que además, como le recriminó luego más tarde Erasmo de Róterdam, fue una ruptura de la cristiandad tanto en sentido religioso como en sentido político. Lo que hace Lutero es dar el pie para la generación de nuevas religiones, de nuevas religiones. La verdadera reforma es la que tiene lugar aquí en España, que resulta ser un saneamiento tan profundo y tan bien hecho que sus efectos se dejaron ver durante siglos, por ejemplo, impidiendo las supercrueles guerras de religión que asolaron el norte de Europa durante siglos, pero durante siglos la dejaron totalmente desolada. O, por ejemplo, las terribles cazas de brujas, que también fueron paradas aquí en España gracias al racionalismo católico español. Entonces, a mí me gusta siempre poner los apellidos para no hablar así en general. No, fue el racionalismo católico español el que paró el fenómeno de la caza de brujas. Como tú has citado, por supuesto, ¿dónde se inicia la filosofía moderna? Pues no es Kant, es la escolástica. Es decir, de nuevo, estamos hablando de los católicos, de las grandes figuras de la teología católica, que no rechazan la razón, como sí que hace Lutero y sí que hace el Islam. ¿Quién reconoce a los indígenas americanos en su condición de persona, la dignidad personal, la dignidad y además el reconocimiento de persona en tanto
hermanos en Cristo, hijos de Dios Padre. O sea, ese es el vínculo es de tradición cristiana. No son como ahora que se dice la humanidad, no es que todos somos hermanos en la humanidad, no, es que lo que se pierde ahora mismo con la secularización es precisamente el parámetro, que es Dios Padre. Pues el reconocimiento de esos indígenas, que se hizo además jurídica y políticamente, lo hace el Imperio Español, católico español. El reconocimiento de su dignidad como personas, no como infrahumanos, no como casi animales, y además el reconocimiento como súbditos de la corona española. Por supuesto, las grandes órdenes religiosas, estos grandísimos teólogos, ahora mismo oscurecidos y silenciados por todos los lados, pues es lo que era la élite, eran la absoluta élite de la época, la élite filosófica, la élite cultural, moral, la superélite, es decir, lo que hoy día de forma muy ridícula llamamos los intelectuales de hoy día. Bueno, pues si tenemos que comparar a un Pérez Reverte con un cualquiera de los de la Escuela de Salamanca, un Domingo de Soto, por ejemplo, pues es que el pobre Pérez Reverte se queda en un, por no hablar de un Bardem, por ejemplo. ¿Qué hablar o qué decir del siglo de oro español? ¿Qué decir de las artes? Porque mira, la leyenda negra sobre todo se ha centrado en que España no desarrolló nunca, que esto es mentira, todo es tergiversación, pero se está centrada en que España no pudo desarrollar nunca ni pensamiento científico ni pensamiento filosófico. Por eso no se habla de estos filósofos, pero no pudieron jamás combatir, porque era muy visible, el poderío de las artes en España, porque era visible, no se podía ocultar el poderío del barroco español o del barroco hispanoamericano, tanto en la pintura como en la música, como en la literatura. Era imposible, o renacentista, quiero decir, era imposible. Bueno, ¿cuándo se ha empezado a poder atacar a las artes de tradición hispánica? Precisamente a mediados del siglo XX. Todo lo del reggaetón, toda esa porquería que se nos está metiendo, es muy reciente y yo siempre lo designo como el último ataque, el que le quedaba ya a la leyenda negra, que era atacar a las producciones artísticas del ámbito hispano y católico. Paloma, nos queda muy poquito tiempo, pero hay que preguntarte, pues, sobre el papel que están teniendo nuestras maravillosas, entre comillas, leyes educativas en temas como la imposición de la memoria, la historia en general, la tergiversación de la biología, la Agenda 2030, ¿vale? ¿Qué nos podrías decir sobre todas estas cuestiones brevemente? Bueno, pues brevemente enlazaría con la primera cuestión. Lo que se está configurando son individuos completamente desnortados, ensimismados completamente. Es decir, bueno, eso por un lado, a escala individual, porque a escala social y política lo que se está haciendo con todas estas leyes de memoria democrática es precisamente empujar un proyecto de fragmentación social y política en España. Es decir, es fomentar la idea que tiene ya muchas décadas de historia, que está muy penetrada en la socialdemocracia, que es la idea de que España es una prisión de naciones y que por tanto hay que dar reconocimiento político-jurídico a esas naciones puras que estarían por ahí, ¿verdad?, oprimidas por el malvado Estado español. Eso es un problema, eso es la propaganda, esa es la propaganda, porque el efecto real es la ruptura del Estado español, que no es solamente el Estado como una cosa administrativa, es la ruptura de la nación, es la ruptura de la nación. Y recordad que nación es mucho más que pueblo. O sea, pueblo español, y ya los de Podemos empiezan a utilizar esto de soberanía popular en vez de soberanía nacional, y es muy grave, porque el pueblo es los españoles que estamos ahora mismo vivos. Mientras que nación es mucho más que pueblo. Nación remite a los españoles que fueron, a los españoles que somos y a los españoles que serán, que serán.
Y los españoles que somos ahora mismo tenemos el deber y la obligación de preservar para los futuros españoles lo que los antepasados nos legaron a nosotros. O sea, lo que recibimos en herencia ya construido. Entonces, como lo que se está configurando son individuos ensimismados, totalmente, pues eso, la palabra es narcisos, para que se me entienda, que solo sale, perdón, me trabo un poquito porque estoy muy cansada, lo comentaba antes, disculpadme. Estos individuos, cuando se conviertan en ciudadanos, por ejemplo, con derecho a voto, solo van a saber exigir derechos y libertades. Derechos que además son entendidos en sentido subjetivo, o sea, derechos en función del sentimiento, ¿de acuerdo? Y no van a querer saber nada, como ya estamos viendo en nuestra sociedad, de deberes, ni de responsabilidades, ni de obligaciones, que son precisamente las que se tienen para con el conjunto social donde tú estás insertado. Y ese conjunto social se llama España. Se llama España. Y España comprende históricamente a todo el territorio español, a Cataluña también, y al País Vasco también, y a Galicia también, en fin. Entonces, el problema es que se está configurando en las escuelas y también a través de la propaganda política y a través de las redes sociales, se está configurando a tontos útiles sin capacidad de crítica y por tanto sin capacidad de protesta ni de reacción. Con que tengan lo suficiente para conseguir esa felicidad canalla del consumidor satisfecho, con eso ya lo tienen. Y mientras tanto, unas élites políticas que son más bien geopolíticas, que están asentadas principalmente en Bruselas, pues van a decidir el futuro de España. Y si ese futuro significa que hay que fracturar España en cachitos, pues eso es lo que van a conseguir. En fin, lo que necesitamos es ciudadanos críticos, sí que los hay, entonces necesitamos empujar y luchar contra este subjetivismo atroz del individuo atomizado y de la felicidad canalla. No sé si he respondido más o menos a la pregunta, pero bueno, por ahí va. Y Paloma, sí, muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y poquito nos gustaría hacer una tertulia porque han salido temas francamente interesantes y esa es la verdad. Pero sin embargo es que se nos vaya el tiempo, ya no nos queda prácticamente nada. Entonces, pues vamos a pasar a una reflexión que en todos los programas hace nuestra compañera Beatriz, a la que le voy a pasar el micro. Beatriz, adelante. Querido oyente, hoy en día los corruptos se ríen a carcajadas. Sí, sí, todos esos que se han dejado sobornar para lograr más poder, todos esos que se han pervertido y vomitan sus corruptelas en las aulas de nuestros hijos. La educación es un campo de batalla donde los que siempre salen perdiendo son los alumnos, indefensos e inocentes, cuya mente va siendo moldeada, no en base a la verdad y el bien, sino según las ideas vaciadas, engañosas y manipuladas, vaciadas de su verdad y que tan solo va a llevar a estos niños a una vida frustrada, porque, querido oyente, desconocer la verdad que nos conduce al bien y a la felicidad, en definitiva, lleva a confusiones, frustraciones y al más absoluto nihilismo. Decía Kant que es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda llamarse absolutamente bueno, excepto la voluntad buena, que es precisamente lo que les falta a esos perversos, una voluntad que busque el bien hacia los niños. Pero claro, al igual que no podemos pedir peras al olmo, tampoco le podemos pedir bondad a gente que no tiene ni la más mínima noción de lo que es tener una vida bondadosa, basada según unos principios morales que guíen su actuar hacia un bien supremo que va más allá de sus intereses egoístas. Porque, querido oyente, como bien conoce nuestra querida invitada Paloma, la virtud en estas personas brilla por su ausencia
Y por esto no es de extrañar que en lugar de guiar su voluntad hacia lo bueno, en lugar de trabajar por un mundo más justo, más honrado y más feliz, están empeñados en encaminar a las futuras generaciones por senderos perversos y destructores. Y por esto nosotros, los miembros de la Asociación ECA y personas como Paloma, damos la batalla sin rendirnos, mostrando a los niños verdaderas razones para elegir siempre la verdad y el bien. Lo hacemos y lo haremos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Y ya vamos a dar fin a este programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Bueno, nos despedimos de Paloma. Paloma, ¿quieres añadir alguna cosa? Muy breve, que ya lo habéis comentado antes. Cuando se quita el crucifijo de las escuelas, pensando que ahí se está configurando un espacio neutro donde por fin podemos armonizar a todas las culturas, pues no es verdad. Ese espacio neutro no es neutro, se va a llenar con cualquier otra cosa. Wokismo y todas sus aberraciones y o Islam. Vamos, lo has clavado. Creo que estamos Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, yo también. completamente de acuerdo. Bueno, pues ya finalizamos el programa y es una pena. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa Una porque segunda se han quedado un montón de preguntas en el tintero, ¿a que Un sí? montón. Sí, Muchísimas. Paloma, tienes que volver. Bueno, Sí, yo vuelvo, yo encantada. ya has visto que aquí te tratamos bien, que esto que no Los es un profesores te examen, que tratamos bien. estamos encantados de oírte. Así que, bueno, pues eso. Cerramos ya. Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, que 6 euros al mes no es nada, donde apoyarán a iniciativas como esta y encontrarán contenidos exclusivos y además el enlace a Patreon lo encontrarán en el canal de Multicanal Radio. Más fácil imposible. Y a los miembros de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp, que es el 611-098836, para cualquier duda o si necesitan ayuda o cualquier cosa que consideren que está pasando en las aulas con sus hijos. Y un teléfono que tenemos también de Bizum, por si quieren aportar económicamente, el 676-855027. También tenemos PayPal en la web, o sea, todo facilísimo para que puedan ayudar si quieren colaborar. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados, a los miembros de ECA, a nuestra invitada, a los miembros de ECA y a nuestros oyentes. Decimos la frase final que tenemos en el programa, que es: dejen en paz a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí.